realidad. Y es un sector que está trabajando en operaciones cero. Sí, y el impacto recién van a poder medir en 1 o 2 meses, el impacto real. Claro. 35 minutos pasaron de la 16. Estábamos hablando de antes, Marta, del frío que tuvimos Sí. hoy. Se esperan días soleados con amaneceres y noches frías, es lo que dice el reporte meteorológico. Vamos a tener ambiente estable con noches amaneceres fríos, tardes templadas, cálidas. De hecho, está agradable hoy a la tarde acá. Esperamos para los próximos días en nuestro país. La temperatura iría subiendo gradualmente en los próximos días. Estimamos que las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 4 y 8 grados, tanto que las máximas están previstas entre los 16 y 26 grados Celsius a nivel país para las próximas 48 horas, es lo que dice Meteorología en su página web. Sí, y a tener cuidado con eso, porque las bajas temperaturas también son las que propician las enfermedades respiratorias, los resfríos, etcétera, etcétera. Entonces redoblar los esfuerzos para abrigarse y cuidarse y estar lo más lejos posible de contraer una gripe o algo así que pueda llevarnos a los hospitales para consultas respiratorias, que es ahora la enfermedad que abre las puertas a lo otro que nos tiene en cuarentena hace 75 días. ¿Por qué? De ser sus propios patrones, como se dice. Soy Alcides Vera y junto a vos hacemos Radio 1, la primera del dial, Oñandibé y Catubé. Radio 1, 650 AM, Oñandibé y Catubé. Hola Ceci, ¿cómo estás? Disculpa, te llamo en 5 minutos, ¿sí? Estoy terminando algo en el banco y preparando el almuerzo, ¿eh? Online que están... Y estábamos primero en las dos competiciones y bueno, ahora ya pasó, hay que pasar la página y cuando se vuelva hay que tratar de seguir por el mismo camino. Rodrigo, buenas tardes, te saluda Oscar. Decías que hay días en donde entrenás a doble turno. ¿Normalmente sos de separar, por ejemplo, de mañana haces cardio, a la tarde musculación, o haces por día, un día musculación, otro día cardio? ¿Cómo normalmente utilizas? Llevarlo bien y para que nosotros podamos tener esa gran chance de ir también nuestro camino. Claro, profe. Y bien lo que era la preparación, antes de que esto suceda, ¿cómo sentías ya? ¿Sentías ya que tenías un grupo? Llegó el mensaje de lo que quería el cuerpo técnico. ¿Cómo hiciste tu análisis en esa pretemporada que llegó del torneo antes de que suceda todo? Personas deciden cargo por el cargo, o no por la persona. Cada sábado, de 13 a 14 horas, reviva en la frecuencia de... Con ella había sido la mordida hasta el... ¿Vos sabés que esa fue en las primeras semanas de la cuarentena fue uno de los peores enemigos de la lucha contra el COVID? Sí. Yo iba en Fernando Zona Sur y yo llegaba y me decía mi tía, de las 3 no hay mi hijo agua, me decía, mi tía abuela. Entonces vos llegabas y te querés lavar la mano, te querés bañar para entrar a tu casa y no podés. Entonces, ¿qué hacía? Ahí me aplicaba alcohol así a full, ¿verdad? Alcohol en gel. Ok. Qué bárbaro, o sea, alcohol etílico 70%, no el que se bebe, el que se pone por la mano. Y eso era lo único que podías hacer, pero ¿qué haces? Porque si tendrían que bañarte y no funciona esa... A mí me salvó mi vecina en esa época porque ellos tienen pozo artesiano, o si no, no iba a haber forma. Claro. Ahora, cuando se iba la luz, nos íbamos todos también a la vez porque no se podía alzar el agua. Ese es otro problema. Al final queda ahí en un círculo que
no sabe qué es lo que Círculo hace. vicioso y otra vez nos vamos vicio, alcohol, o sea, todo nomás va a estar relacionado contigo, Juan. Hay que evitar los círculos viciosos, los triángulos amorosos, todo ese tipo de cosas. Amigos, ese programa Yo Social Ñangareco de Putubos, digitado por las autoridades políticos cada zona caña, solamente recibió los secuaces de los lanzones y hizo un oyente. Y habría que revisar. Precisamente eso era lo que tenía que contarte, Marta. ¿Qué cosa? Hay un estudio, Ujú. de hecho es una denuncia presentada por el Instituto de Derecho y Economía Ambiental, IDEA, que hicieron un cruce de datos muy interesantes, Marta. Cruzaron la base de datos de personas que reciben Ñangareco con la base de datos de la Secretaría de la Función Pública. Y encontraron que al menos 121... No se puede decir, es que sí, al menos 121 funcionarios públicos que todavía sí, ya leí, que todavía siguen recibiendo, cobrando sus sueldos como funcionarios públicos reciben Ñangareco. Ah, pero no había una depuración que supuestamente les iba a imputar a los que estando... Ese es el tema. Yo había leído en ABC justamente que iba a haber eso, pero no tenía la precisa de estos datos que Se hizo y elaboró IDEA. encima te das cuenta que hay una funcionaria, o una funcionaria, por ejemplo, que cobra 22 millones de guaraníes y lo mismo, o sea, no te parece. Impresionante. Hay otro que cobra 14. Hay algunos sí que cobran poquísimo, 400.000, 500.000, ¿verdad? Que se entiende, que son de gobierno. No, pero no, pero es que no podemos decir se entiende cuando se trata de que está haciendo algo fuera sí, del margen de la ley. No es No el se término entiende correcto, nada. probablemente. Pero, digamos, hay gente. Ahí que estamos cobra- legitimando el robo, o sea, al revés, en este caso. ¿verdad? Hay gente que cobra 500.000, o sea, menos en realidad, 400.000, 500.000. Y hay otro extremo de gente que cobra más de 20 millones que recibió Ñangareco. Esto ya está ante la Secretaría Anticorrupción. Me imagino que se va a volver a revisar los datos y se va a remitir a la Fiscalía General del Estado. Pero 121 funcionarios, al menos, percibieron Ñangareco. Y esto podría incluso ampliarse, porque hay 43% de organismos y entidades del Estado que no están al día con la entrega de sus datos a la Secretaría de la Función Pública. O sea que esto se puede ir ampliando, gente. Es lo que decía el oyente. Hoy tenemos audio. Amigo de Radio Cardinal, aparte de estar en cuarentena, por el coreño, no hay ninguna diversión. A nivel de Peñajela, problemas de captura Mozambique, no se solucionamos. Hay ni bomba de pequeñina y por ahí Peñajela, cualquier cosa y por nada de mover la música, era plagueo, y vaya me mete, pero qué bárbaro, pende al jerez manco se amigo. Cambia de canal, hijo de puta. Y bueno, lo que pasa es que nuestro trabajo es precisamente contar las cosas que mucha gente no quiere que se cuente. Así como le ponemos buena onda. Una consulta. Vos no sabías lo que era Napoleón. Yo necesito que alguien me explique las proporciones. Bueno, audiencia, necesitamos la ayuda porque Juanqui no sabe lo que es Napoleón. O sea, sí sé lo que es. No, si voy a preparar Napoleón, o sea, naranja, pomelo y caña, ¿cuáles son las proporciones? Y ya eso, yo pienso que queda, como ¿Cuánto diría cada? un jefe de redacción, debajo de tu criterio. Queda debajo de tu criterio. ¿Cuánto de cada Yo uno? pienso que tenés que ponerle una medida de naranja, ¿verdad? Naranja, ¿es verdad? Naranja, pomelo. Sí. No, pero no, hay que mezclar los cítricos. Te va a hacer mal eso. Está difícil el tema. ¿Por qué no hay que Se me... hace cuesta arriba. ¿Qué es lo que es? Ayer... Falta poco ya, aquí 16:45 ya, ¿qué es lo que es? Hay un... Bueno, yo te cuento, audiencia, frente a la... tras el cristal, nosotros vemos un edificio, dos edificios, y hay uno, y en ese edificio hay viven unos cuantos fotógrafos. Algunos, Sí, sí, sí. el edificio de los fotógrafos, ese que Sí, está ahí en Hierro y Azar. sí. Y ahí están, a Juanqui le hace mal el resplandor de los flashes. Ahí da. De los flashes y... No, yo pensé que yo ya me estaba imaginando cosas nomás, no sé. Bueno, Ese debe ser yo sé quién es, pero... el zanahoria.
No, Zanahoria ya no vive más ahí. Ah. Zanahoria se convirtió en otro animal plumífero ahora. No, eso hace rato. Cuida niños y vive sobre la calle Yegros, pero un poco más para cerca del mercadito. Ah, mira. Que ya es que biografía no autorizada de fotógrafo Asunceno por Marta Curra, ¿vio? ¿Qué onda? Qué amargado ese señor que se queja porque no cambia el día, no tiene manos fáciles. Dice. Excelente el trabajo que hacen, dice. Y que cambie emisora, nomás le aconsejo a ese señor que se quejó. Nadie lo olvida escuchar la más potente y mejor emisora. Gracias. Vamos a una pausa enseguida, seguimos con noticias y más. ABC Cardinal.